tardes, mi nombre es Carlos Monasterio, estudiante de la Universidad Feniltoro, de la materia Derecho Internacional Privado. En estos momentos vamos a tocar de esta materia varios puntos muy importantes referentes al Derecho Internacional Privado. Tenemos personas jurídicas del Derecho Internacional Privado. Tenemos que los autores han considerado que no se puede hablarse de nacionalidad de la persona jurídica, ya que como seres morales creados por el hombre no tienen ninguna clase de sentimiento y carece de cualquier imputación de carácter jurídico. Esto nos explica a nosotros que nosotros como seres pensantes que tenemos moral, nosotros carecemos de cualquier imputación de carácter jurídico. Tenemos que el Código Bustamante establece en su artículo 9 una fórmula general mediante la cual cada Estado contratante aplicará su derecho para la denominación de la nacionalidad de origen de la persona individual. Esto significa que cada Estado garantiza la nacionalidad de cada persona que nace en un Estado y nace en otro. Todo esto trae controversia jurídica cuando la nacionalidad está sujeta a una controversia de Estado a otro Estado. Tenemos también que las controversias que existen entre las corporaciones, las fundaciones y su nacionalidad de origen, que determinará la ley del Estado que la autorice y la apruebe. ¿Qué significa esto? Que todas las corporaciones, las fundaciones que se registren o se nacionalicen aquí en Venezuela pertenecen, el Estado garantiza que esas fundaciones y esas corporaciones trabajen concorde a la ley y como el Estado les atribuye o le autorice trabajar con la ley. O sea, pero respetando los parámetros de la ley. Tenemos la contratación internacional. Es la relación económica internacional que abarca todas las operaciones compra y venta de mercancías, prestaciones de servicios intercambiadas entre personas físicas o jurídicas, residentes en país distinto, lo que yo decía anteriormente. Si es de otro país, pertenece a otro país. Y si es de ese país, pertenece a ese país. Pero tenemos que ver la raíz, en este caso jurídica, de ese planteamiento. Tenemos también las transacciones de cobro y de pago que se derivan en los reembolsos de las mencionadas operaciones. Por ejemplo, esto deriva de cómo va a pagar, las formas como va a pagar, las transacciones, bien, por la parte física o mediante la parte jurídica, en este caso. Tenemos también por ejemplo, lo más importante de acuerdo a los tratados y las organizaciones, se encuentran dos cosas, dos elementos muy importantes. De los dos elementos muy importantes son el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial, tenemos 3, el Acuerdo sobre Aranceles y Comercio. Tenemos también la Organización Mundial del Comercio y tenemos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tenemos también los contratos internacionales. Los contratos internacionales es la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables
a los contratos internacionales. Tenemos la SIDACI, ratificada por Venezuela en 1995 y esto lo establece en el artículo 1 de la Ley del Derecho Internacional Privado. Tenemos la doctrina y la jurisprudencia vigente de los contratos internacionales. Tenemos, los contratos internacionales pueden ser vistos desde dos ópticas. Una, desde el punto de vista jurídico, cuando se supone la existencia o la presencia de un elemento extranjero en la relación contractual. O sea, cuando, por ejemplo, el contratante es otro país. En este caso, ahí se indica esto. Tenemos dos. El económico, que se refiere cuando entran en funcionamiento los intereses económicos de dos o más estados. En ese sentido es así, cuando dos estados son los contratantes. Tenemos derechos aplicables a los contratos internacionales. La doctrina toma en cuenta dos sistemas para regular dicho contrato. Uno, tenemos la lexilosis, celebraciones, que significa la ley del lugar de la celebración, donde se va a hacer esa celebración. Por ejemplo, ¿dónde se va a hacer el contrato? Bueno, se va a hacer en otro país, allá va a ser la celebración. Tenemos la lexilosis, celebraciones, que significa la ley del lugar de celebración. Tenemos la lexilosis, execuciones, que significa la ley del lugar donde se cumple o se ejecuta una obligación en el estado donde se va a cumplir la obligación. Tenemos el tema 14, las obligaciones extracontractuales. Las fuentes de las obligaciones contractuales están admitidos por los sistemas jurídicos modernos, como son los hechos lícitos, la gestión de negocios, el pago de los indebidos y el enriquecimiento sin causa. Y se proyecta en la disminución del derecho internacional privado, donde son ordenadas mediante el establecimiento de la ley aplicable cuando ha sido generadora de conflicto de ley. Esto significa cuando una persona se enriquece por otra causa. En este caso. Este es el conflicto. Tenemos el tema 15, título de valores. Los títulos de valores del derecho internacional privado, tenemos que el artículo 63 de la ley del derecho internacional privado se deroga todas las disposiciones que regulen la materia objeto de esa ley, tratándose de una fórmula derogatoria muy particular y muy poco utilizada por el legislador venezolano. Esa es la función como tal. Tenemos la ley del derecho internacional privado. Esto nos regula y nos expresa el régimen del derecho internacional privado. De la letra de cambio, la ley persigue evitar la regulación de temas muy especiales o muy esenciales como el derecho al cambio. Cuando hablamos del derecho al cambio, las cuales deberían desarrollarse en el seno de la propia ley mercantil. Trabajamos en este caso con el Código del Derecho Mercantil. Tiene que ver el derecho mercantil y otras leyes. Para que la ley se aplique, debe seguirse algunos pasos muy importantes. ¿Cuáles son esos pasos? Tenemos que la ley no valore los supuestos de hecho pasado, o sea, no tenga que ver con lo anterior. Tenemos
que la ley no regule la consecuencia pasada del supuesto hecho pasado. Tenemos que la ley no regule la consecuencia futura del supuesto hecho pasado. O sea, de un supuesto, de un hecho que pueda pasar a futuro, en este caso. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.